Vamos a ver ahora la gestión de residuos sólidos en el Perú. Acá ya vamos a entrar a lo que más nos interesa como objetivo del curso. ¿Qué está haciendo el Estado con estas problemáticas? Hemos visto problemas de los botaderos, hemos visto problemas de los plásticos, de los RAE, pero ¿qué está haciendo el Perú? ¿No? ¿El Perú está haciendo algo realmente? ¿Ustedes creen que está haciendo algo? Ya, por más leyes que pueda haber, por más gestiones que supuestamente hay, ¿está haciendo algo? Al menos ha implantado una semillita. Vamos a ver que de repente sí, ¿no? De repente sí, o de repente no estamos de acuerdo que el Perú está haciendo realmente como quisiéramos, como sociedad, que haga un verdadero cambio, ¿no? En primer lugar, aquí menciono, hay 3 aspectos aquí respecto a lo que está haciendo el Perú bajo el ente rector, que es el MINAM, ¿no? El Ministerio del Ambiente. En primer lugar, ¿qué está haciendo el MINAM? Bueno, hay toda una legislación ambiental bastante extensa que parte desde la Ley General de Medio Ambiente, ¿no? Y lo que busca, o el espíritu de esta norma o de estas leyes, es la prevención o minimización. ¿Tú cómo previenes? Minimizando. O sea, desde ahí vamos desglosando toda la terminología y todo el tipo de gestión, ¿no? El tipo de gestión jerárquico que buscamos realmente en una gestión integral de manejo de residuos sólidos. Prevenir, minimizar la generación de los residuos sólidos en el origen, es decir, tener una concientización en el consumo de los residuos, ¿no? Frente a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto a los residuos generados, lo que está buscando por hoy el MINAM es no disponer todos los residuos en un relleno sanitario o un relleno de seguridad, sino que de esos residuos existan empresas operadoras de residuos sólidos que tengan el enfoque de comercializar, de valorizar económicamente el residuo. Tu residuo, tu basura, tiene precio, tiene un valor, porque puede ser uno reutilizado o reprocesado y generar subproductos, ¿no? Entonces, lo que está buscando el MINAM es insertar el residuo en un valor económico, en el flujo o en el marco económico del MEF, ¿no? Y obviamente legalizar la disposición final de los rellenos sanitarios autorizados. Obviamente lo que se busca es, pues, abolir los botaderos, llegar a una cifra cero o ir reduciendo, no ir aumentando, no ir reduciendo los botaderos, e ir aumentando, ¿qué? Las tecnologías o infraestructuras, empresas, áreas que se dispongan los rellenos sanitarios o rellenos de seguridad o rellenos mixtos, como hemos visto en definiciones, ¿no? Aquí, como toda ley, tiene jerarquías y que va a partir desde el ente rector, que es el MINAM. Aquí vemos una pirámide, desde donde te nacen las leyes, porque van a existir un montón de normas, decretos de los distintos sectores, pero que te van a decir al final lo mismo que te dice la ley y sus reglamentos y sus modificatorias, y que están regidos por el MINAM. El MINAM es el ente rector de la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional, ¿no? Este es el responsable, ese compadrito es el responsable de elaborar y aprobar todas las siguientes normas. Autoridades sectoriales que regulan, ellos son quienes regulan el cumplimiento de estas normas que nos está aprobando MINAM. Regulan la gestión y el manejo de los residuos de origen. Aquí están las autoridades sectoriales de donde nacen los reglamentos mineros, energéticos, industriales, agropecuarios, agroindustriales, de actividades de construcción, servicios de saneamiento, hospitalarios, que también, pues, es un residuo peligroso, como hemos podido ver, y otros. Gobiernos regionales, ¿qué deben de hacer los gobiernos regionales? Pues es promover la adecuada gestión. Ellos también tienen la obligación de acatar lo que te están diciendo las leyes y promover una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. Gobiernos locales son las municipalidades provinciales y distritales y que tienen también obligaciones en este marco normativo. Tienen también, por ende, posibles sanciones, ¿no? Por incumplimiento de la gestión de los residuos sólidos.
Aquí vamos viendo las leyes del marco legislativo ambiental del Perú. Vamos a partir por el decreto legislativo número 1278, que es Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificatorias. La modificatoria vendría a ser el decreto legislativo, que es la ley número 31896, que es el decreto legislativo 1501, donde se introduce el proceso de industrialización, o sea, valorización económica del residuo y el reciclaje. Aquí en esta ley comienza ya a introducirse lo que vendría a ser la economía circular, ¿no? La economía circular, es decir, introducir que el residuo tiene un valor económico agregado y que puede ser reintroducido en un mercado económico. ¿Cuál es su reglamento? El Decreto Supremo 014-2017 MINAM y el fortalecimiento del MINAM en materia de residuos sólidos, la creación de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, cuyo decreto supremo es el 002-2017 MINAM. Si ustedes gustan, a través de Carlos, el ingeniero Carlos González, puedo pasarles también las normas para que ustedes también las puedan tener como materia de consulta, porque aquí yo lo que estoy tratando de hacer aquí es interpretarle las normas, darle los puntos exactos que ustedes deben de cumplir como generadores, municipales o no municipales, para no tener inconvenientes en sus organizaciones. Como les menciono, esta ley lo que busca es el principio de la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Básicamente es valorizar, o sea, es recircular el residuo generado a un proceso de valorización económica. Y que el material de descarte tenga un aprovechamiento. Hemos visto lo que es el material de descarte, como por ejemplo la chatarra, que puede ser reutilizado en una empresa siderúrgica, o material de desmonte que puede ser usado como material de concreto para la construcción, ¿no? Lo que buscas acá, aprovechamiento. Todo lo que eran antes EPS, RS, CRS, que eran las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos y las empresas comercializadoras de residuos sólidos, pasaron a denotarse como EO. Recuerden que es EO, por favor, eso sí ténganlo siempre, porque ustedes cuando estén trabajando, voy a contratar una EO, esta EO me mandó los manifiestos. EO es una empresa operadora de residuos sólidos, ¿ya? Enfoca aquí otro principio dentro del espíritu de la norma, perdón, la sostenibilidad del servicio de limpieza pública e inversiones de infraestructura. ¿Qué es sostenibilidad? Así en resumidas cuentas, es conservar los recursos necesarios para el disfrute y el goce de las generaciones futuras, ¿no? Y que puedan controlarse realmente una integración entre el sector financiero, social y medio ambiente. Es decir, que tú produces un proyecto, tienes plata, pero siempre protegiendo el factor social y el de medio ambiente. Reconversión de áreas degradadas, una función que está dentro de esta ley, dentro de este marco normativo nuevo, es que busca recuperar áreas degradadas de los botaderos en infraestructuras legalmente y tecnológicamente ambientalmente adecuadas, como son los rellenos sanitarios y de seguridad. Y realmente poder clasificar y poder aprobar, dar un certificado de aprobación que de estas infraestructuras puedan acatar sus funciones de una disposición final de los residuos, ¿no? Dependiendo del tipo de residuo que sea. Aquí vemos de manera resumida 4 puntos que nos está diciendo el decreto legislativo 1501, que es la modificatoria del 1278. Se ha incorporado y precisado el alcance de las competencias en el ámbito de gestión municipal que tiene a cargo el OEFA. OEFA te va a fiscalizar no solamente las empresas privadas, sino también públicas, en las municipalidades provinciales y distritales. La segregación de residuos de gestión municipal es obligatoria y en la fuente de generación. Y nos está diciendo bajo qué norma, que lo vamos a ver más adelante, que es la NTP 009.
Implementación obligatoria de programas de segregación. Toda empresa está obligada a tener programas de segregación. Si tú trabajas como un responsable de medio ambiente, un coordinador, un asistente, tienes que elaborar un programa de segregación de residuos sólidos en la fuente. Las áreas de acondicionamiento para facilitar la valorización. Esto en áreas de empresas operadoras de residuos sólidos que se dediquen a la valorización económica de los residuos. Otra ley que vemos, amigos, ese problema también de los plásticos, ¿verdad? Existe una ley para el control del plástico de un solo uso y de recipientes, perdón, o envases descartables. Se prohíbe la adquisición y uso de bolsas plásticas de un solo uso, bolsas plásticos compuestas por sustancias peligrosas o aditivos que catalizan su fragmentación y generan contaminación por los microplásticos, sorbetes plásticos y envases de tecnopor para bebidas y alimentos de consumo humano. Esto ha reducido bastante, pero todavía estoy viendo, ¿no? Todavía vemos que hay tecnopor en ciertos comercios y que también usamos por ahí tecnopor, pero se ha reducido, ¿no? Ahora se usa mucho lo que son los envases reciclados de papel, de cartón, pero todavía se ve. Todavía también se ven cañitas, todavía se ven plásticos, y que se trató, digamos, de ir cambiando esto de manera que se iba sumando un precio, ¿no? Un costo entre 10, 30, 50 céntimos la bolsa, ¿no? La bolsa plástica. La idea, bueno, hay muchos aquí reclamos en cuanto a los costos, ¿no? Pero la idea que tiene el MINAM es, pues, para poder reducir la bolsa de plásticos y que se llegue a lo que nuestras mamás o abuelas antes usaban, ¿no? Que llevaban su bolsa de mercado a los centros comerciales, llevaban sus propias bolsas de tela. También hay los centros comerciales, venden ahora bolsas de tela para que tú vayas y no estés comprando esas bolsitas de plástico que, pues, como hemos visto, generan grandes problemas de generación de ese tipo de residuos plásticos. A nivel de RAE, también hemos visto los RAE, residuos de aparatos eléctricos electrónicos, por si no lo recuerdas, RAE. Existe su reglamento, es el Decreto Supremo 009-2019 MINAM. Este abolió el anterior, que era del año 2012. Ahora existe esta, y que nos dice que esta norma aplica para cualquier generador RAE. Toda persona natural, ¿eh? Entidad privada o entidad pública que tenga actividades domésticas, industriales, comerciales, de servicios administrativos o profesionales, que use, que son los AE. Sí, RAE es residuos de aparatos eléctricos electrónicos, AE es aparatos eléctricos electrónicos, y que generen residuos a partir de ellos. Recordar que el consumo de un material te genera residuos. Entonces, un AE con su RAE, ¿no? ¿Qué nos dice la norma de manera resumida? Segregar los residuos municipales, segregar los RAE, vamos a hablar todo RAE, entregar los RAE a un sistema de manejo, un sistema de comercialización, introducir planes de minimización y manejo de RAE, y esto también en una empresa estás obligado a tener tu plan de minimización y manejo de RAE, también te lo fiscaliza OEFA y te lo sanciona si no lo tienes. En el sector público, realizar los trámites para la baja administrativa de los RAE antes de su entrega a los sistemas de manejo. Ahora todo debe de tener un inventario, y ese inventario introducirlo dentro del proveedor y que el proveedor se encargue exclusivamente de la comercialización de los RAE. ¿Quiénes aplican en este decreto supremo? Aplica persona natural jurídica, porque nosotros en las casas tenemos un montón de AE, ¿no? Computadora, televisor, refrigeradora, secadora, plancha, focos, etc, etc, etc. Aquí para dictar la clase de hoy tengo un montón de AE, ¿no? Persona natural o jurídica. Entidad pública o privada, más todavía, ¿verdad? Como el sector electricidad, que es el sector, digamos, donde más experiencia tengo, tiene bastantes RAE. Productor, un generador, uno que elabora, o un importador también, es un potencial generador de RAE. El operador de los RAE, el que te lo distribuye, y el distribuir y comercialización. El operador, perdón, el que opera los RAE, aquí no existen muchos productores, ¿no? Aquí existen operadores y distribuidores y comercializadores.
Todos estos aplican dentro de la gestión. Y aquí vemos que los RAE y los AE están divididos en diferentes categorías y por tanto la priorización de la gestión de estos RAEs, ¿no? Los rojos son con categorías obligatorias, estos sí o sí tienen que entrar dentro de un plan de minimización en una empresa, en un municipio. Las municipalidades tienen que fomentar a los usuarios o a los vecinos que puedan hacer una segregación, un reciclaje de estos RAEs, ¿no? Categorías como metas obligatorias, tenemos las metas voluntarias y los nuevos RAEs son los que están señalados de celestito. Recordar que les mencioné que había un decreto supremo que había en el año 2012 y que salió en el 2019 de la nueva categorización de los RAE. Aquí incluyen a los paneles fotovoltaicos y incluyen también a los aparatos médicos y equipos de laboratorio clínico. Y otras normas, bien, si gustan, se las comparto. Le dicen a Carlos y Carlos ya me lo transmite. Existen normas en salud, en construcción, pesca, agricultura. Todas estas normas están basadas en las del ente regulador, que vendría a ser MINAM, ¿no? Entonces, al final, todas las leyes, normas, reglamentos, resoluciones, decretos legislativos, todos te van a decir lo mismo. ¿Qué te dicen? Cumple este circuito, papá, te dice. Residuos sólidos, que no toda basura es basura. Es decir, que la basura tiene un valor. Tu basura tiene un valor económico. Busca la ecoeficiencia, es decir, busca valorizar o reintroducir el residuo en otro ciclo de proceso. Y que las entidades públicas hagan gestión sostenible en función a los residuos sólidos. El Estado es quien debe de partir con el ejemplo en las gestiones municipales y regionales. Para eso existe normativa e institucionalidad, programa de proyectos de inversión en residuos sólidos, capacitaciones y asistencia técnica. El MINAM, los gobiernos regionales, municipales, tienen la obligación de capacitar a los entes subsiguientes y los entes subsiguientes a una población. Y las empresas también, empresas privadas, tienen la obligación de capacitar según sus reglamentos sectoriales. Mínimo debe de ser capacitado en gestión de residuos, como mínimo, también en manejo de materiales peligrosos y de emergencias ambientales. Pero bueno, eso es otra norma. Vamos a hablar de gestión de residuos. Y educación e información ambiental, eso en las escuelitas, en las comunidades campesinas, comunidades nativas. Las ONGs cumplen un gran papel aquí en lo que vendría a ser una educación ambiental, ¿no? Entonces, la finalidad de este marco normativo parte desde la prevención, minimización, caminando a un concepto de valorización y recuperación, es decir, economía circular, chicos. Y finalmente, lo mínimo que se pueda debe de ir a una disposición final, jamás a un botadero, jamás. Entonces, para ir a un ciclo, como vemos aquí, un óvalo de carretera, empezamos valorizando los residuos sólidos de acuerdo a los principios de gestión de estas normas. Saltamos a las responsabilidades extendidas de los productores, responsabilidades compartidas entre los generadores y los productores, protección del medio ambiente y salud pública y la economía circular. Es decir, hacia una mejora continua. ¿Esto se parece o no se parece a ciclo PHBA? Ya con Carlos van a ver seguro el PHBA, o si ya lo han visto, en lo que vendría a ser ISO. Esta norma se parece mucho al PHBA. Aquí vemos un ciclo de mejora continua, ¿no? Desde la fuente de generación. La idea es que vaya a través de una EORS de valorización con los recicladores a una planta de valorización
de comercialización, volverlo a introducir en una industria, en una distribución, en un comercio, y que se cierre aquí el ciclo y parte de estos residuos pasen a una disposición final. Se busca con el espíritu de este nuevo marco normativo es aumentar la valorización económica de los residuos sólidos y disminuir la disposición final de los residuos sólidos. Y obviamente, matar a los botaderos. ¿Cómo empiezo? Otro resumen. ¿Cómo empiezo mi gestión de residuos? Paso 1, básico, minimizar consumo responsable. Paso 2, generación y la separación, es decir, la segregación que es obligatoria, la segregación en la fuente de los residuos, que lo vamos a ver más adelante. La recolección selectiva, aquí donde voy a hacer la valorización económica de los residuos, al transporte, todo esto a través de una EO, RS. Paso 4, es el transporte, perdón. Paso 5, aquí ya valoro y voy a reintroducir en el comercio económico mis residuos, porque voy a hacer un reciclaje o un compostaje o un coprocesamiento. Algunos llegarán a una comercialización final, un valor monetario, y otros irán a un relleno de seguridad o relleno sanitario. No todos. La idea del espíritu, como les mencioné en la anterior diapositiva, aumentar la valorización económica y reducir la disposición final de los residuos. Aquí vamos a ver un poquito el ciclo ese de aquí, ¿no? Pero de manera más horizontal, ¿no? Que vendría a ser un ecodiseño, una parte del concepto de lo que es la economía circular de los residuos, ¿no? Y lo que se va a buscar es extraer los materiales de los residuos para introducirlos a un reciclaje, una recolección, un reuso, reparación, recondicionamiento y tener un valor material y de recursos que se va a mantener en la mayor cantidad de tiempo. Aquí, ¿qué busco? Buscamos una mejor gestión ambiental a través de un ecodiseño. No sé si han escuchado de los mecanismos de desarrollo limpio o ecoetiquetados. Si tú eres una empresa que está, digamos, bien concientizada con eso, tienes de repente convenios con ONG para donar los residuos e introducirlos a través de una valorización económica, puedes postular a un tipo de certificaciones, de premios a través de UNAM, ¿no? Por ejemplo, el premio de Antonio Brag. En fin, puedes tú generarle mayores puntajes a la organización que estés, porque son gestiones, los premios obviamente son gestiones voluntarias. Mínimo tienes que cumplir la evaluación económica, máximo tienes que hacer todo un sistema de gestión como la ISO, por ejemplo, ¿no? Pero no me quiero ahondar mucho por ahí, pero es bastante, tiene mucha relación con lo que les estoy mencionando. Y bueno, minimizar pues en esa manera la pérdida de los recursos. ¿Cuáles son los residuos que tienen potencial de valorización? Los orgánicos. Los orgánicos se pueden hacer compostaje para generar abono líquido, abono sólido para la agricultura. No sé si han escuchado sobre los biodigestores y que te genera biogás para energía a través de un transformador, un generador de energía. El biol, que es un fertilizante líquido, y el biosol, que es un fertilizante sólido, ¿no? Los digamos, desechos orgánicos pueden tener un gran valor económico realmente y hacer un control adecuado, un monitoreo adecuado y generar mucha mano de obra local, ¿no? Otro gran potencial o residuo que tiene gran potencial de reciclaje son los metales, los vidrios, los tetrabric, los metales, ¿no? El cobre, los chatarreros, bueno, que son legales, vamos a ver que existen los recicladores formales, que por cierto hoy día es el día del reciclador. Hay varias campañas que se hacen en el MINAM por el día del reciclador, pero bueno, tiene un valor económico, ese cobre lo venden y lo vuelven a introducir al mercado, ¿no? El vidrio, por ejemplo, sacar fibra de vidrio, ahora está bastante de moda, por ejemplo, las toallas, ¿no? Toallas, turbantes de fibra de vidrio, como que te generan menor frizz en el cabello y tienen un valor económico, ¿no? En el mercado. Papel, cartón, plástico, se lo hemos visto ya años atrás sobre el reciclaje de los papeles, ¿no? Del cartón ahora
Los tuppers, en su mayoría, no todos, como lo dije en la diapositiva de los tecnopor, no todos, pero los tuppers son de material reciclado de los cartones, ¿no? También los plásticos se pueden reciclar de acuerdo a su densidad. Por ejemplo, los polares, ¿no? La tela polar, no sé si ustedes sepan, pues, pero es plástico. Es el polvito de plástico que se genera hilos, y ese hilo se genera la manta de los polares, y normalmente son usadas para abrigar en fríos inviernos, en friajes, en zonas altoandinas, también aquí en ciudades, ¿no? Hay un montón de ropas pues que es en función al polar. Las baterías ácidos que pueden ser reintroducidas en las siderúrgicas, en plantas industriales para generar nuevas baterías ácidas. Los RAE que hemos visto, también se pueden reaprovechar bastante bien los RAE, que lo vamos a ver en ejemplo, los aceites usados. Lo que se pide es que en las casas no botes jamás el aceite en tu desagüe, porque los desagües ¿a dónde van? A cuerpos de agua. Lo puedas disponer en recipientes, esos recipientes y llevarlos en puntos de acopio que el MINAM distribuye a través de los municipios. Y esos se reciclan, se generan combustible a través de los aceites. No tendrán quizás un valor lubricante, un valor tan bueno, pero se pueden reciclar y se puede generar mejores tecnologías para tener mejores procesamientos de reciclaje. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de la evaluación económica del compost, ¿no? Desde la separación del compost, vas agregándole la materia orgánica, tienes que ir moviendo para generar aireación, le colocas líquido y vas generando tu compost, y ese compost lo puedes vender a empresas pues de este sector agrícola, agropecuaria, ¿no? En la agricultura, y la verdad que son bastante ricos en nutrientes, en sodio, potasio. Aquí vemos la chatarra, los RAE. Todos estos pueden entrar dentro de la categoría pues, de reciclaje, ¿no? Desde los grandes electrodomésticos hasta los pequeños, herramientas eléctricas, equipos de informática, aparatos eléctricos de consumo. Y aquí vemos que un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ese celular que pesa 100 gramos contiene 62 gramos de plástico, 25 gramos de metales, 0.08 gramos de metales preciosos, y el 62% de todos esos materiales podrían introducirse a un proceso de reciclaje. Y el 38% pues debería de ir a un relleno. Bueno, como no estamos en presencial, no me pueden responder. Iría a un relleno de seguridad. Esa es parte del ciclo de reciclaje de los RAE, ¿no? Desde la recolección, transporte. Aquí procedo a pesar todos los RAE que van ingresando a esas empresas. Aquí el personal técnico procede a clasificar cuáles valen, cuáles no. Otros después pasa a desglosar, a desmantelar todos los RAE para sacar las placas, el cobre, ¿no? Lo que vale y lo que no, pues va a un relleno de seguridad, y lo que vale va a un procesamiento de industria, una industrialización para introducirlos en el mercado. Aquí vemos un proceso también de reciclaje de los residuos de plástico, ¿no? Y vemos que tiene un gran impacto a nivel de las emisiones de CO2, ¿no? Tiene el hecho de que tú reduzcas el consumo de los materiales plásticos, pues reduce un 82% en las emisiones GI total del plástico virgen, reduce también las emisiones de transporte, tan solo el transporte de material de plástico virgen, ¿no? Vemos aquí la cantidad de botellas producidas y cuánto de CO2 me emiten, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un plástico que ha sido reciclado, me va a emitir 12.8 gramos de CO2 equivalentes al medio ambiente, pero si yo tengo un vidrio virgen o un plástico virgen, me va a generar pues, bastante la diferencia, ¿no? Quintuplica. Aquí, pues, mucho más grande, ¿no? Y aquí vemos desde la producción cuánto me puede ir reduciendo y qué tan
relacionado está con la contribución al cambio climático y a la contaminación ambiental, ¿no? Y cuánto yo realmente puedo prevenir desde la minimización o el proceso de valorización de un residuo sólido, ¿no? ¿Y qué está haciendo como mejoras normativas el MINAM? El MINAM, a través de acuerdos de producción limpia, hay una gestión de huella de carbono del Perú, ¿no? Hay ya una legislación de huella de carbono y las empresas también ya van siendo obligadas a, a tener acuerdos de producción limpia. Se ha reducido 430.000 toneladas de CO2 y compensado 15.000 toneladas. Se dejó de usar 950 toneladas de materia prima virgen mediante el ecodiseño. Se valoró 776.000 toneladas de residuos inorgánicos y más de 5.000 toneladas de residuos orgánicos. Se aseguró la valorización de más de 59.000 toneladas de plástico por consumo. Vamos a mostrarles un videíto sobre cómo es el proceso de valorización económica de los residuos. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y junto al MINAM, o sea, Ministerio del Ambiente del Gobierno de Perú, te voy a explicar por qué tu basura no es tan basura. Cada día Perú produce basura suficiente como para llenar 3 estadios. Lo bueno es que la mitad puede usarse para fabricar nuevas cosas. Y si nunca has visto cómo se hace, aquí te muestro en 3 pasos. Primero, separar. En tu casa puedes practicar separando tus residuos. Un tipo a un lado, un tipo al otro. Pero espera, si tienes una botella de plástico o algo parecido, primero lávala. Luego aplástala. Y así ahorras espacio. La chapita va por separado. Luego, estas personas se van a encargar de que todo lo que has separado con tanta ilusión tenga un final feliz. De modo que tus esfuerzos no serán en vano. Segundo, acopiar. Este es un centro de acopio en la vida real. Te lo presento. Esta es la famosa parte superior del proceso. En este lugar se necesita alta concentración, mucha agilidad mental. No te puedes dormir, los objetos llegan rápidamente y las personas lo van separando. Plásticos a un lado, latas al otro, papeles a otro lado. Luego de toda la emoción que hemos vivido arriba, aquí abajo llega la calma. Huele distinto, se siente distinto. Latas por un lado, plásticos por otro, un pedazo de tu infancia, la propaganda que dejan debajo de tu casa. Después esos costales pasan a esta zona. Su contenido lo meten a estas máquinas, los comprimen con mucha fuerza y el resultado es este sanguchón. Todos estos paquetes sufrirán una transformación espectacular en el siguiente paso. Tercero, producir. Toda esta infraestructura está destinada a procesar todo el material que hemos visto antes. Y el comienzo va aquí. Con los residuos se pueden hacer muchas cosas. Si se trata de una botella de plástico, se carga en una máquina, se tritura en varias partes la botella y termina así, en forma de escamas. Las escamas pasan por una máquina para luego formar estas esferas, que luego se convertirán en esto. Y al inflarlas con aire caliente, se transformarán en esto. Acabas de ver que tienes poder para influir en toda una industria. Lo que no separes puede terminar innecesariamente en un relleno sanitario, o peor aún, en un botadero. Por eso separar es un final más feliz, más digno, más respetable para tu basurita. Eso sí, cuando comiences a hacerlo, alguien te va a decir: está muy bonito lo que haces, te felicito, de verdad me conmueves. Pero no va a cambiar nada. Al principio no se va a notar, pero si muchas personas lo hacen, llegará un momento en que se va a notar tanto que vas a salir a la calle y te vas a dar cuenta con mucha sorpresa de que se ha logrado, por fin, un Perú limpio. Ya, aquí les había dicho pues que la ley nos dice que también busca recuperar áreas degradadas de botaderos en un diseño de tecnologías apropiadas para los rellenos sanitarios o de seguridad. Y el MINAM ha invertido, nos dice, hasta abril de este año, del 2024, han invertido más de 626 millones para la recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. También otra cifra que nos está diciendo el MINAM, que más de 20.000 toneladas de residuos han sido recolectados dentro de los puntos críticos de botaderos, producto de las actividades de limpieza y vías de erradicación de los puntos críticos, 12 distritos de las regiones de Lambayeque y Tumbes, sobre todo producto de lo que trajo consigo el fenómeno del Niño. También el MINAM ha aprobado leyes o estrategias de capital para beneficio de los recicladores. Existen normativas de los recicladores formales y, como le mencioné hace un momentito, hoy es el Día del Reciclador, el Día Nacional del Reciclador, y lo que busca el MINAM es que cada vez pues se vayan formalizando mayor cantidad de chatarreros en recicladores, ¿no?
y que tengan los bonos, aparte de su salario, pues el MINAM está favoreciendo con bonos de una suma módica de 900 soles, pero que le permitirá pues acceder como un incentivo a formalizarse, no ser un simple chatarrero. El MINAM también a través para los RAE ha reconocido entidades, o sea, ha premiado entidades que realizan una adecuada gestión de valorización de los RAE. Y se está otorgando diferentes premios, incluso desde incentivos monetarios también. OEFA también da, no solamente te da multas, OEFA también te da premios monetarios. Ya, estaba diciendo sobre la gestión adecuada de los RAE, ¿no? Que pues lo que se está buscando es la formalización de los fabricantes, de los recicladores, tener un incremento en el volumen de la valorización económica de los RAE, que se segreguen, separen correctamente y que el menor porcentaje de los RAE pasen a los rellenos de seguridad. ¿Qué está haciendo o qué están haciendo los gobiernos regionales? Hemos recordado la pirámide, ¿no? La pirámide de jerarquización de la normativa. Los gobiernos regionales también tienen obligaciones, ¿no? Y ellos deben de elaborar y poner en marcha programas de inversión pública, mixta y o privada, es decir, pueden licitar a empresas privadas la creación de infraestructuras que te permitan valorizar los residuos, introducirlos dentro de una economía circular, ¿no? Y esto en coordinación con las municipalidades provinciales. ¿Qué regiones han ido reportando ya a través del MINAM? Por ejemplo, Madre de Dios dice que han inaugurado una infraestructura para la disposición y valorización de residuos sólidos. La obra ha costado más de 14 millones de soles y ha beneficiado o va a beneficiar a 96,000 personas, ¿no? A través de la mano de obra local. El Ministerio del Ambiente, a través de la región Trujillo, tiene un 70% del avance de la construcción de una obra de una planta de disposición final. Aquí beneficiaría 1 millón de pobladores. Tendríamos 5.2 millones de metros cúbicos de capacidad para residuos sólidos, bastante grande el área donde se estaría construyendo aquí en Trujillo, y 43 millones de soles de inversión se van a requerir o se están ejecutando para esta infraestructura, ¿no? También ha habido recuperación de áreas degradadas en residuos de Puno. Puno es una región bastante crítica en cuanto a la gestión de residuos, los botaderos, y se está atendiendo a más de 327,000 metros cúbicos de residuos confinados, más de 133,000 pobladores se beneficiarían con esas nuevas infraestructuras, 4.8 hectáreas de área recuperada, y se estaría disponiendo casi 5 millones de soles. La ciudad de Zángaro, que está dentro de Puno, también hay una infraestructura para la valorización de los residuos sólidos, cuyo costo de inversión sería estimado en 13 millones, más de 13 millones de soles, y más de 20,000 beneficiados. En Nuevo Chimbote también se ha establecido una línea de infraestructura para la valorización y disposición de los residuos sólidos, con una inversión de más de 19 millones de soles y más de 183,000 beneficiados. Entonces, estamos viendo pues, que los gobiernos regionales, locales y el Ministerio del Ambiente están trabajando, nos están diciendo eso. Esperemos que sea todo como tal. Bueno, sí se están haciendo gestiones, ¿no? ¿Que se espera que se haga más? Sí. Y también vemos que no solamente el MINAM debe hacer, sino todos, ¿no? Partir desde todos. Cada uno tiene un granito de arena que ejecutar en una gestión integral de residuos sólidos, ¿no?